Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar sobre acoso sexual, porque consideramos que es un tipo de abuso sexual que se está incrementando de manera preocupante en nuestro país. Hemos invitado para ello a la licenciada Ana Andrea Villacamacho, quien es procuradora fiscal del Distrito Nacional, y con ella vamos a hablar lo que la justicia, el sistema judicial hace en estos casos. También invitamos a la licenciada Desiree del Rosario, quien es la coordinadora educativa de la Escuela de Género de INTED, y hablamos sobre una interesante investigación que se hizo en el Instituto Tecnológico Dominicano respecto al acoso sexual en las universidades. Y para finalizar, hemos invitado a la doctora Mirta de León, quien es sexóloga, y con ella vamos a hablar sobre la importancia de la educación sexual en la familia, y también de una serie de situaciones que se están dando en el mundo respecto a sexualidad del adolescente. Así que yo les invito a ustedes a que nos acompañen, porque estoy seguro que el contenido del programa va a ser muy interesante, muy educativo y muy formativo para todos ustedes. Así que acompáñenos. Nuestra invitada en el día de hoy es la licenciada Ana Andrea Villacamacho, quien es la procuradora fiscal del Distrito Nacional de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delito Sexual. Con ella vamos a hablar sobre el acoso sexual, sobre todo enfocando el acoso sexual escolar, porque hemos escuchado en los últimos días bastantes casos que preocupan, y que entiendo que los padres, que las madres y sobre todo el personal que está cerca a niños, niñas, adolescentes deben de tener conocimiento de cómo identificar el acoso sexual y sobre todo educar a los hijos para que puedan en algún momento denunciarlo. Ana Andrea, qué bueno que estás aquí, gracias por recibir nuestra invitación. Gracias, Josefina. Yo sé que ustedes han estado trabajando con el tema del acoso, y el acoso se puede presentar en varios ámbitos, en el laboral y en el escolar, pero a mí me gustaría que nos enfocáramos en el tema escolar, porque entiendo que los niños, las niñas y los adolescentes están muy vulnerables ante personas que tienen poder, como son los profesores e incluso hasta sus propios compañeros con un poquito más de edad, que puedan acosarlas sexualmente. Sí, ciertamente, Josefina, como bien tú dices, este tipo de abuso sexual, porque el acoso sexual es un delito, se está dando tanto en el ámbito laboral, pero también lo estamos viendo con muchos casos que nos están llegando a Fiscalía del Distrito, sobre todo en el plano escolar. La ley 2497 en sus artículos 333-2 especifica muy claramente lo que es el acoso laboral, y esta orden, esta amenaza, este constreñimiento que se hace con el fin hacia una persona, puede ser hombre o mujer, o niño, niña o adolescente, con el fin de conseguir favores sexuales. Se da muchas veces, y nosotros inclusive en este momento estamos trabajando muchos casos, y hay uno muy especial que te contaba fuera de cámara, que es de un colegio de personas de cierto nivel alto, ¿no?, de la gran socialité, donde nos hemos encontrado que un profesor acosaba sexualmente a varias alumnas. Cuando el colegio se da cuenta de este acoso que este profesor tiene hacia esas alumnas, y específicamente hacia una, pues lo que hace es que esconde el delito, como nos acostumbramos nosotros en esta sociedad a pasar un paño tibio para que mi colegio no tenga ningún tipo de escándalo por el bien de la institución, y le pidió ese colegio de clase alta al profesor que terminara el año escolar y que renunciara. Y que se fuera. Y se quedan estas niñas como víctimas, y aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto una investigación en relación a una denuncia que interpuso una de las chicas que ya es mayor de edad, pero que este delito que prescribe a los 10 años no había prescrito. Esta chica interpuso su denuncia, fue valiente,
dio el paso, el Ministerio Público comenzó a hacer la investigación, ahí es que nos damos cuenta que el colegio sí sabía de la situación, pero lo tapó, lo escondió. ¿Y eso no es un delito también del colegio? Claro que sí, claro que sí. Es un abuso, porque no se vale que tú confíes en una institución y entonces las personas que trabajan ahí lastimen a tus hijos y que no pasa nada. Claro, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros la violencia y el abuso en esta sociedad nos hemos mal acostumbrado a verlo como normal. Claro. Y hemos normalizado inclusive, Josefina, la violencia. Entonces, habían características especiales que se daban en este profesor. Este profesor era aparente. Este profesor era el mejor amigo de las alumnas, siempre estaba con ellas en el recreo, siempre estaba presto a escucharlas. Creó un clima de confianza hasta que finalmente le dijo que estaba enamorado de ella, que estaba interesado en ella. ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, la chica tenía 16 años cuando la relación. ¿El profesor? El profesor ya 28 años. Okay. Entonces este hombre envolvió de tal manera a esta chica, y inclusive el hombre era casado. Producto de que se destapa el lío, termina la relación con su esposa, pero él le decía a la chica, a la adolescente, a la alumna, que era una relación abierta, que él y su esposa tenían una relación abierta. El Ministerio Público abre una investigación y como consecuencia de esa investigación, el profesor o el ex profesor de ese colegio de alta alcurnia de la capital, no muy lejos, en la capital, entonces fue sometido a una medida de coerción, y estamos pues continuando con la investigación para presentarle la acusación y conseguir entonces la condena. Y yo sugeriría que demandaran al colegio también los familiares. Yo entiendo que sí, claro que el colegio también tiene su responsabilidad. Mira, la niña fue víctima doble, claro, de las autoridades, claro, y también del profesor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? También tenemos noticias y situaciones que se están dando mucho, por ejemplo en Santiago, leí de denuncias de profesores, el reciente caso del Infotec, que fueron casos terribles, y muchos casos que uno escucha, por ejemplo, de chicas de la universidad, que el profesor le dice, no, pues si no tienes relación conmigo o no sale conmigo, no pasa la materia. Sí, hay muchas situaciones. Se da mucho el acoso laboral también, tanto en las escuelas como en las universidades. Y el acoso precio escolar. Sí, y el precio para esa chica pasar la materia es que tiene que acceder a las insinuaciones, a los toques, a las miradas lascivas, a las invitaciones a salidas a moteles y a todo tipo de situaciones. Y la mujer, la chica se ve expuesta, claro. Digo expuesta a la chica en la mayoría de casos, porque la ley habla claramente que no se circunscribe solo a las mujeres. Los hombres también han sido víctimas. Inclusive nosotros hemos tenido casos de acoso sexual en el trabajo, donde hombres se han visto acosados sexualmente por otros hombres, claro, que son sus jefes, sí, que manejan poder. La OIT, te decía fuera de cámara, hizo un estudio y decía que 1 de cada 4 mujeres en el mundo han sufrido acoso laboral, acoso sexual laboral, y han tenido que dejar sus trabajos. Porque encima de que la mujer no puede rendir igual en el trabajo cuando es víctima de acoso sexual, encima tiene entonces como desventaja que pierde también el trabajo. Claro, pero yo sé que en términos judiciales hay que exhibir pruebas, y de momento eso puede ocurrir a lo interno, sin testigo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para que una persona que esté, una chica o un chico que esté viviendo esa situación de acoso pueda recabar pruebas y poderla presentar y entonces hacer un expediente? Sí, como bien tú dices, hay una realidad. La mayoría de denuncias de acosos laborales no han prosperado hasta una sentencia condenatoria, por lo menos en el Distrito Nacional, por falta de pruebas. ¿Qué es lo más importante? Que si una gente que nos está viendo está siendo víctima
víctima de un acoso sexual en el trabajo o en la escuela pueda llevar al Ministerio Público su denuncia, pero además recabar información, pruebas. Por ejemplo, puede tener o una grabación a través de grabación de llamadas, a través de mini mensajes, a través de testigos. De ponerle la grabadora en el teléfono. Ahora con el teléfono que puede grabar, perfectamente se puede grabar una conversación. Sí, claro, se puede grabar una conversación. Eso puede ser utilizado como prueba. Bueno, de hecho nosotros tenemos una audiencia en estos días que está bastante fresca, y es el caso de Sandra Curdas y de Fran Jorge Elías, donde Sandra Curdas grabó las conversaciones y los insultos y las amenazas que este individuo le hacía a ella, y nosotros se la presentamos al tribunal en la medida de coerción y el juez lo escuchó. O sea, ahora mismo, como por culpa de la globalización y la tecnología y la alta tecnología, hay muchísimas maneras de que la persona que se siente víctima pueda recabar esa evidencia, ir al Ministerio Público y pedir la justicia. Antes se daba una serie de abusos de ese tipo y todo quedaba impune, como pasó en la escuela o como pasa en las escuelas por el gran escándalo mediático, callarnos. Entonces ya eso no es necesario, porque gracias a Dios existen mecanismos donde el Ministerio Público ahora puede dar respuesta a las víctimas de violencia, y de hecho se le está dando. Entonces, si usted se siente acosada, lo más importante es que usted denuncie, y le estoy diciendo, nos vamos más allá, porque el Código de Trabajo también establece que puede la persona que se siente acosada, en este caso de acoso sexual, dimitir, y eso no implica que ella no pueda entonces denunciar penalmente. ¿Verdad? El código lo establece, el Código de Trabajo lo establece, que da pie a una dimisión justificada. O sea, ella puede abandonar el trabajo bajo esa justificación, pero además puede perseguirlo penalmente en el Distrito Nacional o en cualquiera de las unidades de atención a víctimas que hay en el país, que son 15 a nivel de país, de Procuraduría General de la República, y denunciar ese acoso. Y eso, en el caso de la Fiscalía, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces para esas personas que se puedan estar viendo en situaciones similares? O sea, porque quizás muchas mujeres pueden estar siendo acosadas y dicen, bueno, si yo lo digo quizás me van a decir que yo soy la responsable, como siempre en el caso de los abusos sexuales. Y aprovechando que tú estás aquí, que tenemos también una situación muy preocupante con el tema reciente de un sacerdote que abusó sexualmente a varios niños, un sacerdote pederasta. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer en ese sentido, sobre todo para los padres? Sí, mira una cosa, Josefina, realmente es un poco difícil, por ejemplo, una mujer que en su trabajo ha sido víctima de acoso sexual laboral, decirle quizás al compañero, al novio, al esposo o a la familia que ha sido víctima, hay temor. ¿Por qué? Porque hemos sido criados en una cultura machista, donde a la mujer se le etiqueta por la ropa que se pone. Sí, él seguro te hizo insinuaciones por la ropa que se pone o porque seguro tú lo provocaste. O sea, entonces la mujer es víctima doble de la familia, entonces, porque no le cree, de la sociedad, del Estado. Entonces yo pienso que lo más importante es que la gente sepa que desde el Ministerio Público nosotros estamos dispuestas a devolverle la dignidad y de pelear con ella su caso. O sea, que se lancen a denunciar. El caso de Santiago, ¿no? Del sacerdote. Un caso lamentable. Yo inclusive pienso que él debería de venir. Él no viene porque él sabe que le espera su prisión, porque lo que corresponde es una prisión. Ya el Ministerio Público hizo un allanamiento. Encontró muchas pruebas, pero pruebas que la verdad que son preocupantes. Lo más importante es que tiene el testimonio de los niños, tiene unos padres que, claro, el Ministerio Público puede actuar, Josefina, hasta por rumor público, pero tiene una víctima activa, tiene unos padres demandando justicia, tiene una sociedad
que demanda justicia. Claro. Entonces yo pienso que lo más sano, tanto para la iglesia, tanto para esa gente, para las víctimas, para el sistema, es que ese hombre venga y pague su culpa. Ana Andrea, ¿y qué recomendaciones tú le das a los padres, sobre todo en este último caso de abuso sexual cometido por un sacerdote? Porque esto implica, además de un lastimar al niño, es un abuso de poder y de confianza. O sea, unos papás que dicen, bueno, confío mi hijo a este hombre y que lo abuse. El acoso sexual principalmente se da por eso, porque hay una relación Sí, de poder claro, entre la víctima y el agresor. Pero hay dos condiciones: primero la posición de poder ante el niño, y el abuso de poder ante los imagínate, propios padres. Josefina, ¿qué va a creer la mamá? Que este hombre, que es el guía espiritual de ese niño, que es un sacerdote, que es el representante de Dios aquí en la tierra, es precisamente quien va a abusar sexualmente. Claro. ¿Y qué tipo de abuso? Entonces, moraleja, en la confianza es que está el peligro. Nosotros tenemos ya, a esta altura de juego, como va nuestra sociedad, que evidentemente algo anda mal en nuestra sociedad, tener mucha cautela con nuestros hijos y no tenerle confianza absolutamente a nadie. Y sobre todo hijos. escucharlo, porque cuando un niño dice que lo están acosando, que lo están abusando, o un adolescente, y sobre todo yo también lo que recomiendo es que estos temas lo puedan hablar con sus hijos adolescentes, con sus hijas adolescentes, denle espacio para que ellos se puedan expresar, porque muchas veces cuando escuchamos esos casos, no, que la acosó sexualmente, eso es una tal por cual, ¿entiendes? Entonces no le dan crédito. Y sobre todo si lo callamos, porque muchas veces el asunto llega a nuestras casas, Sí. Josefina, porque a mí me ha pasado y lo callamos. Claro. Lo callamos por la bendita sociedad, por el bendito, bueno, yo no quiero que se sepa que mi hijo ha sido expuesto a este delito, y muchas veces lo callamos y revictimizamos los niños. Claro, y lo bueno de hablar es que ustedes pueden actuar, y también eso le pone un poquito de freno a los acosadores y a los abusadores. Claro que sí. ¿Alguna palabra final que tú quieras decir? Una interesante conversación, te agradezco de verdad el tiempo Gracias a ti, que nos ha dedicado. Josefina. Mira, decirle a la gente que denuncien, que esta caja de Pandora que se ha destapado con este lamentable caso de este sacerdote puede estar quizás en tu propia casa y tú no lo sabes. Claro. Muchas veces nosotros creemos que los problemas están muy lejos de nosotros y tocan nuestra puerta. Una vez nosotros sabemos que está en nuestra puerta, acudir y denunciar, y no callarnos. No callarnos. Porque ahí va a estar tú. Gracias y éxito. A ti. Y a ustedes agradecemos su compañía. Continúen con nosotros, y al regreso vamos a hablar con la licenciada Desiree del Rosario, quien es la coordinadora educativa de la Escuela de Género de INTED. Vamos a hablar con ella justamente sobre acoso. Desayúnate con Millets. Un vaso de leche Millets en el desayuno te da toda la energía para enfrentar el día. Millets, te rinde más el día, te rinde más la vida. Estamos embarazados. ¿Estamos en consentirnos? Estoy en descubrir mi talento. Estamos en boda. Porque sabemos que en cada momento valoras cosas diferentes, creamos etapas BHD, préstamos personalizados para cada etapa de tu vida. ¿Y tú, en qué estás? Banco BHD. En las universidades. Y para finalizar, hemos invitado a la doctora Mirta de León, quien es sexóloga, y con ella vamos a hablar sobre la importancia de la educación sexual en
en la familia y también de una serie de situaciones que se están dando en el mundo respecto a sexualidad del adolescente. Así que yo les invito a ustedes a que nos acompañen, porque estoy seguro que el contenido del programa va a ser muy interesante, muy educativo y muy formativo para todos. Atención a la violencia de género, intrafamiliar y delito sexual. Con ello vamos a hablar sobre el acoso sexual, sobre todo enfocando el acoso sexual escolar, porque hemos escuchado en los últimos días bastantes casos que preocupan y que entiendo que los padres, que las madres y sobre todo el personal que está cerca a niños, niñas, adolescentes deben de tener conocimiento de cómo es ustedes. Así que acompáñenos. Nuestra invitada en el día de hoy es la licenciada Ana Andrea Villacamacho, quien es la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional de la Unidad de... Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar sobre acoso sexual, porque consideramos que es un tipo de abuso sexual que se está incrementando de manera preocupante en nuestro país. Hemos invitado para ello a la licenciada Ana Andrea Villacamacho, quien es Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, y con ella vamos a hablar lo que la justicia, el sistema judicial hace en estos casos. También invitamos a la licenciada Desiree del Rosario, quien es la coordinadora educativa de la Escuela de Género de INTED, y hablamos sobre una interesante investigación que se hizo en el Instituto Tecnológico Dominicano respecto al acoso sexual en